Atención, porque el cardenal Fernández y el Vaticano se encuentran en medio de un escándalo que sacude los cimientos de la Iglesia. En Alemania, los obispos han decidido actuar solos, llevándose al límite. Están inaugurando verdaderas bendiciones rituales para parejas irregulares, ignorando la doctrina y las palabras de Roma. Un gesto que huele a cisma, un acto que podría cambiar para siempre la unidad de la Iglesia Católica. Estén atentos, porque pronto explicaremos cómo y por qué está sucediendo todo esto, y qué consecuencias podría tener para la fe de millones de católicos en todo el mundo. En la primavera de 2025, la Iglesia Católica presenció el surgimiento de un nuevo y preocupante frente de desobediencia doctrinal. La Conferencia Episcopal Alemana publicó directrices oficiales para la llamada bendición de parejas irregulares, presentándolas como un gesto pastoral de inclusión y acogida. Pero detrás de este lenguaje meloso se esconde un auténtico desafío a la enseñanza constante de la Iglesia, que siempre ha distinguido entre el amor cristiano y los actos contrarios a la ley moral natural. Cuando el obispo Georg Betzing declaró en septiembre que estas directrices habían sido elaboradas en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, muchos respiraron aliviados, creyendo que Roma había establecido límites claros. Sin embargo, la posterior filtración de documentos internos reveló un panorama muy diferente. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio, simplemente había sido informado, pero no consultado y mucho menos aprobado. De hecho, había expresado serias reservas que los obispos alemanes interpretaron como un gesto de cortesía y procedieron sin ser molestados. Aquí comienza la historia de un conflicto abierto entre una iglesia local que pretende reinventar la moral católica y una Roma que, pese a ser consciente de la gravedad de la situación, continúa guardando silencio. Cuando el escándalo estalló en los medios católicos internacionales, el cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido por todos como Tucho, intentó una defensa rápida y bochornosa. En una entrevista concedida el 8 de octubre al sitio web The Pillar, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe negó firmemente que la congregación haya aprobado alguna vez las directrices alemanas, distanciándose así de una iniciativa que amenazaba con arruinar también su reputación. Recordó a los obispos alemanes que les había advertido que no se podía permitir ninguna forma de ritualización de las bendiciones, ya que el muy discutido documento Fiducia Supplicans excluía claramente cualquier liturgia pública que pudiera asimilar tales bendiciones a un sacramento. Sin embargo, esas palabras llegaron demasiado tarde. A su juicio, las consultas con los obispos alemanes habían sido poco más que una formalidad, una forma cortés de decir que Roma se había encontrado ante un hecho consumado. Pero lo más sorprendente es la contradicción fundamental. El mismo cardenal que había promovido un documento abierto a interpretaciones ambiguas ahora se encuentra obligado a rechazar las consecuencias de esa ambigüedad. En lugar de aclarar la situación, culpó a los obispos alemanes, confirmando en realidad que la confusión surgió justo en el seno de la curia romana. A pesar de las palabras de cautela procedentes de Roma, y quizás precisamente por su ambigüedad, Alemania ha decidido seguir su camino. El lunes pasado, la diócesis de Aquisgrán anunció oficialmente que permitirá ceremonias de bendición para todas las parejas, independientemente de su estatus moral o canónico. El obispo Helmut Dieser, al presentar la directiva titulada «La bendición da fuerza al amor, bendiciones para las parejas que se aman», marcó un paso sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia alemana. No solo las parejas irregulares, sino también aquellas que viven en adulterio o en situaciones de confusión podrán recibir la bendición pública, a plena luz del día, con la plena aprobación de la diócesis. Se trata de la institucionalización de lo que hasta hace unos años
se habría considerado una rebelión doctrinal. El silencio del Vaticano y las palabras evasivas del cardenal Fernández han terminado por legitimar la idea de que cada diócesis puede autorregularse, abriendo el camino a una suerte de catolicismo federal, donde la doctrina se adapta al contexto local. Aquisgrán, en este sentido, no es un caso aislado, sino el símbolo de una Europa eclesial que camina hacia un cisma de facto, disfrazado de autonomía pastoral. Roma observa, amonesta con tono suave, pero no actúa. Mientras tanto, la brecha abierta en Alemania se ensancha, arrastrando a la Iglesia hacia una ruptura cada vez más evidente entre la obediencia y la rebelión. En el mar confuso de declaraciones curiales y elusiones de responsabilidad, una voz se alzó clara y sin vacilaciones. Se trata del padre Gerald Murray, sacerdote y canonista de Nueva York, conocido por su claridad teológica y el coraje con el que defiende la doctrina católica sin concesiones. Hablando en EWTN, Murray dijo lo que muchos prelados piensan pero no se atreven a expresar. La única solución a este desastre es retirar la fiducia supplicans. Porque, explicó, no basta negar la implicación del Vaticano en los excesos alemanes si la raíz del problema sigue siendo un documento que abrió la puerta a todo tipo de abusos interpretativos. En tono firme, acusó al Papa Francisco de introducir algo inédito en la práctica de la Iglesia: la idea de que dos personas involucradas en actos desordenados podrían ser consideradas una pareja y recibir una bendición como tal. Esto debe terminar, dijo, resumiendo la urgencia de volver a la verdad del Evangelio. Sus palabras, ignoradas por el Vaticano, encontraron eco entre sacerdotes y fieles que aún creen que la caridad no puede separarse de la verdad. Mientras tanto, en sus últimos discursos públicos, el Papa León XIV ha intentado reconstruir la imagen de una Iglesia unida, elogiando la vitalidad pastoral de las comunidades alemanas y su atención a las necesidades de las personas heridas. Estas palabras suenan más a aliento que a una llamada al orden. Así, mientras el pontífice ofrece credibilidad y visibilidad a un episcopado que se ha desviado durante mucho tiempo del camino doctrinal, la ruptura con Roma se profundiza. Ya no se trata solo de un debate teológico, sino de un conflicto eclesial abierto, en el que Alemania reivindica el derecho a reinterpretar el Evangelio según las sensibilidades del mundo moderno. León XIV, quizá impulsado por un deseo de diálogo, parece no darse cuenta de que su benevolencia se lee como debilidad y su prudencia como indiferencia. Cada palabra de apoyo se convierte en un pretexto para ir más allá, para legitimar lo que la doctrina define como pecado. Así, paso a paso, la Iglesia alemana se va alejando del centro y construyendo un camino autónomo que huele a cisma, aunque nadie se atreva aún a pronunciar su nombre. Roma habla de discernimiento y acompañamiento, pero la impresión es que el rebaño se divide bajo la mirada de un pastor que no quiere ver. Si no hay un acto de claridad y autoridad, el cristianismo corre el riesgo de encontrarse ante una ruptura de facto, no anunciada sino vivida, donde la obediencia se convierte en opcional y la doctrina en una opinión más. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.